Ahí se está configurando, ¿no? Perfecto. Voy poniendo en Instagram. Dale. Aquí quiero acomodar para... Ya estamos ok en lo que es Facebook. Puedes empezar con Instagram, Sergio. Ahí estoy comprobando conexión. Ahí ya me figura que estamos en vivo. Bueno. Espero que se conecte el primero. Y ya arranco. Bueno. Les voy dando la bienvenida a los que se vayan conectando, tanto a la gente de Facebook, que ya está conectada hace un ratito, a la gente de Instagram, les mando un saludo muy grande. Esto es Grupo Professional, esta es mi casa, estoy contento de volver a poder disertar, compartir un ratito con cada uno de ustedes en esta institución que ya prácticamente se ha convertido como mi casa, así que muy contento por ello. Y en el día de hoy vamos a hablar, a diferencia de otras veces que tuve la oportunidad de hablar. Hola Claudia, hola Federico, ¿cómo andan? En el día de hoy tengo ganas de hablar, de remontarnos a esos tiempos pre-pandemia, ¿sí? A los tiempos de la vieja normalidad, donde nosotros, los profesionales abogados, en especial hoy, quiero que presten esencial atención los estudiantes, ¿sí? Y los abogados que recién empiezan la profesión, porque hoy quiero tocar temas relacionados con la práctica de lo básico, ¿sí? La charla se llama Cuestiones básicas para litigar en el fuero laboral. Pero son tan básicas algunas de las cuestiones que bien podrían ser aplicables a otros fueros, ¿sí? Porque les voy a explicar básicamente qué cosas o qué dolores de cabeza tenemos los profesionales abogados cuando queremos empezar a ejercer esta hermosa profesión y no sabemos para qué lado correr, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nos encontramos con que de repente en la facultad, en la universidad, en el práctico profesional, si lo hubiere, no las desarrollamos del todo. Y nos encontramos con muchos problemas que son ajenos al derecho de fondo, ¿sí? Y que ese derecho de fondo de repente no nos resuelve cuestiones que son procedimentales y que en las universidades solemos estudiar como si fueran el derecho de fondo. Es decir, muchas veces estudiamos el derecho procesal, el derecho procedimental, como si fueran categorías teóricas al mejor estilo tipo puro ideal de Max Weber, ¿sí? Como si fuera algo abstracto, pero en realidad esas categorías que nosotros las estudiamos de alguna manera de forma teórica tienen una aplicación en la práctica. Entonces, la idea de hoy, el tema a los que se van conectando, ¿sí? Va a ser cuestiones básicas para litigar en el fuero laboral, ¿sí? Y estas cuestiones básicas parten del momento en que el profesional letrado hace la jura, tiene el título en mano, tramita su matriculación, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, yo sé que acá hay colegas de todo el país, pero bueno, yo estoy en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires podemos tener a la matriculación en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para lo que es Justicia Nacional, y la matriculación provincial, ¿sí? Los chicos que se quieran matricular en la provincia de Buenos Aires, no hace falta que te matricules en el colegio de abogados de tu domicilio. Vos te puedes matricular en cualquier jurisdicción, ¿sí? Donde haya un colegio de abogados provincial, vos vas, te matriculás. Muchos miran los beneficios, fíjense en que los distintos colegios de abogados tienen beneficios para los matriculados, chusmen un poquito eso, las capacitaciones y demás, y van y se matriculan. Listo. Primer problema resuelto para empezar esta profesión, ¿no? Tenemos el título, ya estamos matriculados, vamos a ver ahora qué tenemos que hacer para poder trabajar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es distinguir el fuero. Obviamente yo siempre les voy a hablar desde el derecho del trabajo porque es la rama que yo conozco y es una rama que a muchos de ustedes les va a servir conocer porque realmente es muy redituable. Los primeros casos que lleguen a un estudio jurídico, ¿sí? Si ustedes me ven que yo voy de un lado para el otro porque miro un rato a Instagram y un ratito a Facebook. Cuando ustedes ven que empiezan a desarrollar los primeros casos en la profesión, lo más probable es que les venga algún caso de familia, algún caso de derecho laboral, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar,
¿sí? Que tenemos que tomarnos el tiempo para pensar, ¿sí? Durante el desarrollo de nuestra profesión, que es todo lo que yo trato en el día de hoy, lo trato en mi obra, ¿sí? La demanda laboral, que de paso paso el chivo y la muestro, ¿sí? Esta obra arranca, obviamente, desde donde voy a arrancar yo, que es la entrevista con el cliente. La entrevista con el cliente que tiene que ser pensada por cada uno de nosotros de cómo la vamos a tomar. Esa entrevista con el cliente no puede ser improvisada. No la podemos dejar a la improvisación. ¿Qué tenemos que hacer? Estandarizar el proceso de la entrevista. Es decir, ponernos a pensar cómo le vamos a tomar la entrevista a ese justiciable, le digo yo, al trabajador, ¿sí? Al empleador, a aquella persona, ¿sí? Ese ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones que se va a personificar, que se va a humanizar en nuestro despacho jurídico. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber cómo reflexionar sobre el momento en el cual nosotros vamos a atender a esa persona. Ay, doctor, ¿pero para qué tengo que pensar eso? Para que la entrevista te dure 30 minutos y no te dure 2 horas. Porque si tenés 2 horas cada entrevista, ya en 5 entrevistas te comiste una jornada extensa de 10 horas. Entonces, una de las mejores herramientas que tiene el profesional abogado y que debe saber administrar es el tiempo. El tiempo es valioso y nosotros tenemos que saber administrar ese tiempo. ¿Cómo? Una gran parte de ese tiempo es administrando una buena entrevista. Que en el derecho del trabajo, ese primer contacto con el trabajador, con el empleador, va a ser fundamental porque vamos a utilizar distintas cosas. Primero, les recomiendo, yo acá traje 3 opciones, yo sé que esto queda grabado, así que después cualquier cosa pregunta, pero voy a decir los nombres, pero yo les dejo 3 opciones. Les recomiendo que se acostumbren a estandarizar la toma de información, es decir, a tener un programa, ¿sí? A través de una compu, donde ustedes tomen los datos de la entrevista, ¿sí? Cuando les digo una compu, no les digo, traten de evitar la planillita de Excel, apuesten un poquito más. Vamos a un programa, ¿sí? Entonces les doy 3 versiones de programas que pueden utilizar. Uno es una versión gratuita, se llama Trello. Trello es un sistema de tableros donde ustedes pueden armar tarjetitas que bien podrían ser sus casos. Y ahí suben los archivos, las fichas de los clientes, etcétera, etcétera. Yo trabajé mucho tiempo con Trello, ¿sí? Así que sé de lo que estoy recomendando. El segundo programa es un programa arancelado, pero más dedicado, más parecido a lo que nosotros ejercemos, que es el Usenet. Entra a www.usenet.com.ar, después cualquier cosita lo contestamos en privado o me dejan el mail y nosotros se los mandamos. Y eso tiene una versión gratuita que es hasta 10 carpetas, que al principio al abogado que recién empieza a tener sus 10 carpetitas ahí bien prolija y con un sistema ya con funciones bien para abogados, le sirve, ¿sí? Y después, por un abono, creo que el primer abono son 100 carpetas a 600 pesos, uno puede agarrar y tener bien prolija la estandarización de carpetas del estudio jurídico. Y después, bueno, el que todos conocemos, que es el LexDoctor, que eso ya es un programa un poquito más elevado en costo, pero es el programa más conocido por todos, que bien podría ser, es Trello con doble L, o sea, es Trello. Así que bueno, esos son el primer paso, un programita, ¿sí? Tengo un programita, de repente tengo dónde estandarizar la información, dónde guardarla, puedo usar el soporte de internet, etc. Listo. Lo segundo, 2 cuestiones. ¿Qué datos tengo que tomar en la entrevista? ¿Sí? El primer dato que yo tengo que tomar tiene que ver con la ficha personal del cliente. Y usted me va a decir, no, doctor, pero venimos a hablar de cuestiones básicas, pero no tan básicas, porque la ficha personal, bien puedo sacarle una fotocopia del DNI. No. Tienen que armarse un cuadrito con los datos básicos. ¿Por qué? Porque de la ficha personal ustedes van a hacer la carátula de la carpetita que van a tener. Ustedes se tienen que acostumbrar a tener un soporte papel de cada expediente, de cada cosa que ustedes lleven, ¿sí? Porque antes, el otro día estaba escuchando una charla del doctor Gustavo Gutiérrez, un laboralista que decía, antes se utilizaba el soporte digital para garantizar la permanencia del soporte papel. Hoy, la tendencia es al revés. Nosotros tenemos que guardar un soporte en papel por las dudas que falle el digital. Entonces, acostúmbrense a tener su carpetita con sus impresiones, ¿sí? Bien, tenemos la carátula de la carpeta. Van a completar el convenio de honorarios, ¿sí? Fundamental. Lo primero que tenemos que hacer en la entrevista es firmar el convenio de honorarios. Se firma el convenio de honorarios,
se pacta por lo general en el proceso laboral, se pacta lo que es el pacto quotalitis, es decir, el abogado pacta un 20% que va sujeto al resultado final del proceso. Para eso, yo con la ficha personal ya tengo que tener todos los datos. Nombre completo, apellido, fecha de nacimiento, edad, correo electrónico, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Vieron? Entonces, perfecto, redacté el convenio de honorarios. Además, me tiene que servir para redactar los datos del telegrama laboral. Además, me tiene que servir para sortear el SECLO. Ahora vamos a hablar de todas estas cosas. Además, me tiene que servir para armar la demanda, ¿sí? Porque en la demanda tengo que armar un encabezado y en el primer encabezado de la demanda va la fecha de nacimiento del actor con la edad. Entonces, imagínense si ustedes no tienen esta ficha personal, la cantidad de veces que van a llamar a ese cliente, ¿sí? Para agarrar y decir, ay, no me pasás esto, o la cantidad de veces que ustedes van a agarrar y le van a mandar un WhatsApp. Entonces, en la medida que el profesional abogado aumenta su cartera de juicio, no tiene la misma disponibilidad para contestar todos los mensajes, porque ustedes mantienen una familia o tienen proyectos aparte de su profesión. Entonces, de alguna manera, tener el contacto necesario y la información bien recabada hace que nosotros podamos optimizar el tiempo. Bien, y segunda planillita, planilla fundamental. Yo tengo en mi libro, por ejemplo, yo les paso un modelo de planilla, no es la planilla ideal, pero tienen un modelo de planilla. Esta segunda planilla es la ficha técnica. Ficha técnica que en el derecho laboral es fundamental. ¿Qué vamos a pedir en la ficha técnica? Primero, fotocopia de DNI. Segundo, los recibos de haberes. Nosotros sacamos muchos datos de los recibos de haberes, pero ¿qué pasa? Ustedes me van a decir, doctor, ¿de qué recibo de haber me está hablando si en las relaciones no registrales justamente no hay recibo de haber? Bueno, perfecto. Cuando tenemos esa entrevista con ese trabajador, lo primero que le vamos a preguntar en esa planillita es ¿qué tipo de relación laboral tenés? ¿Registral o no registral? Y ahí, si es registral, es bien registrada, con deficiencia registral. ¿Cómo averiguamos todo eso? Haciéndole las preguntas correctas. Si nosotros ya tenemos todas las preguntas preestandarizadas, ¿sí?, en una tabla, lo único que vamos a tener que hacer es corroborar con el cliente, ir cargando los datos y no nos vamos a olvidar de ninguna pregunta. Entonces, después cuando nosotros tengamos que denunciar los datos, ¿sí?, en un telegrama, ¿sí?, por ejemplo, denuncio que nuestra relación no se encontrara registrada e intimo entonces, conforme artículo 8 de la ley 24.013, a que registre en el plazo de 30 días, bla, 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 a tal efecto denuncio, fecha real de ingreso tanto, fecha de egreso tanto, remuneración conforme convenio colectivo tanto. Entonces, si todo esto ustedes ya lo tienen prearmado, después cada actividad se les va a achicar en tiempo. Van a hacer el intercambio mucho más rápido, les va a llevar mucho menos tiempo, porque ya tienen todos los datos así. Entonces, todo esto se soluciona haciendo bien la entrevista principal. No digo bien de servirle un café al cliente, de atenderlo con amabilidad, porque hoy no es el tema, ¿sí? Uno tiene que ser bastante, manejar mucho la empatía, saber que las personas vienen con su carga emocional, etcétera, etcétera, pero tenemos que ser efectivos en estas cosas, porque estas cosas son las que nos van a facilitar el trabajo a nosotros. Bien, terminamos la entrevista, nos sale bien la entrevista, ya tomamos el caso, firmamos el convenio de honorario en la primera entrevista, lo primero que se hace, ¿sí? Porque ustedes cuando van a contratar un servicio, ustedes contratan aun cuando no firmen un contrato. Muchas veces uno dice, bueno, yo voy con la SUBE al colectivo, estoy contratando, tengo un contrato de servicio de transporte, que no lo instrumente, es porque no requiere una forma ad solemnitatem cada vez que yo vaya a tomar un colectivo, tener que firmar un contrato con el chofer, que sería el representante legal de la empresa. No, pero en el caso del convenio de honorario, sí, porque el día de mañana no presentar un convenio de honorarios nos puede repercutir en problemas de que tengamos que cobrar nuestros honorarios sujeto a la confianza que tengamos con el cliente. Y yo les quiero dar un consejo a los estudiantes, les voy a dar un consejo a mis colegas que tiene que ver con la confianza. Cuando uno hace firmar un convenio de honorarios, cuando uno habla de los honorarios con la otra parte, no está manifestando que la otra parte no va a pagar o que la otra parte nosotros le desconfiamos, sino que estamos haciendo las cosas como se deben hacer, ¿sí? Porque ese convenio tiene que ser presentado y después ratificado en el primer acto procesal del procedimiento. Entonces, si el cliente patalea esto, el otro, yo le digo, miren con recelo a ese cliente, porque si ya con la sola firma del convenio de honorario ya está pataleando, imagínense lo que va a hacer al cobro. Entonces,
traten de asegurarse esta práctica, este entrenamiento, porque ya ahí ustedes se quedan tranquilos de que todo lo que laburen, ¿sí?, lo van a poder cobrar en un futuro, ¿sí? Bien, el primer programa es Trello, ahí lo pusieron. Bueno, bien. Terminamos el intercambio, terminamos la entrevista, ya hicimos el convenio de honorarios, ya hicimos, elegimos el programa que quisimos usar, ya cargamos los datos, tenemos prolijito todo. Vamos a empezar el intercambio epistolar, que muchos, cuando ustedes ya están más cancheros, ya el primer telegrama se lo hacen al trabajador en el momento. Pero cuando ustedes recién empiezan, el telegrama laboral, ¿sí?, les recomiendo que el primero quizás es mejor decirle al cliente, bueno, mira, te lo mando por mail y lo imprimís o pasalo a buscar tal día. ¿Por qué? Porque si el caso requiere de multiplicidad de normas, ¿sí?, que eso también lo trabajo mucho en mi libro, es decir, el intercambio laboral lo que tiene es que tiene muchas normas y cuando nosotros recién empezamos nos confundimos, ¿sí? Imagínense en que yo muchas veces en mi estudio jurídico, corrigiendo telegramas, ¿sí?, de los abogados que me acompañan, muchas veces me cuesta empezar a decir, a ver, para este rubro, ¿por qué iba? A ver, y tengo que volver al primer telegrama. Entonces, lo que les digo es, tómense en su tiempo para poder trabajar los telegramas. ¿Por qué? Porque imagínense, en solo un intercambio. Los intercambios tienen dos modalidades. Ustedes cuando tengan despido directo, es decir, que ustedes vayan a contestar una carta de despido, seguramente tengan 3 telegramas como mucho, ¿sí? Cuando ustedes tienen que generar el despido indirecto, que es el despido consignado en el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que la facultad de denunciar por parte del trabajador las inobservancias e incumplimientos de la parte empleadora bajo apercibimiento de considerarse gravemente injuriado, repito, bajo apercibimiento de considerarse gravemente injuriado y por ende despedido por exclusiva culpa del empleador, porque muchos lo que hacen es intimo bajo apercibimiento de considerarme despedido. No, yo te intimo bajo apercibimiento de considerarme injuriado. Y como soy injuriado, me considero despedido, ¿sí? Porque ahí es donde le metemos la teoría de la injuria y la reacción en el medio y desbaratamos cualquier argumento de la otra parte, ¿sí? Porque no se olviden que en el derecho del trabajo, el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que las acciones de los trabajadores y de los empleadores, conforme también al deber de cooperación del artículo 62 de la Ley de Contrato de Trabajo, establecen un deber de cooperación para mantener el vínculo. Bueno, yo te estoy avisando y te estoy diciendo que me voy a injuriar. Y si yo me declaro con una injuria consolidada, la ley me asiste a considerarme despedido. Entonces ahí sale la injuria hermosa y nadie va a poder rebatir eso. Bien, entonces, ¿por qué les digo? Imagínense en un trabajo no registrado. Ustedes en el primer telegrama intiman a que se aclare situación laboral. ¿Bajo qué? Bajo apercibimiento, obviamente, considerarse injuriado y despedido en los términos del 246. Intiman a que en 48 horas la parte empleadora manifieste si va a proceder en el plazo de los 30 días a registrar esa relación, ¿sí? Bajo apercibimiento, considerarse gravemente injuriado y bla, bla, bla. También, después intiman, o sea, tienen que poner el artículo 8 de la ley 24.013 con el 15, entonces son muchas normas, ¿sí? Al principio tienen que poner el 246, algunos ponen el artículo 80, pero no correspondería porque no está quebrado el vínculo, entonces uno se empieza a marear. Entonces lo que les recomiendo cuando recién empiezan el primer telegrama o los primeros telegramas, díganle al cliente, venga la semana que viene, que tengo mucho trabajo, yo voy a redactarlo, lo voy a estudiar bien porque tengo que analizar las cuestiones del caso. Ningún cliente les va a estar apurado, al contrario, van a estar jocosos de que ustedes se toman en serio el caso, que lo quieren analizar y que no le dan la primera redacción que sale en el momento. Bien, doctor, usted me dijo que iba a hablar de cosas básicas. Yo no sé qué es un telegrama y usted está hablando de telegrama, ¿sí? Cuando yo salí de la facultad, aunque ustedes no lo crean, yo no sabía lo que era un telegrama, ¿sí? Yo me imaginaba que tenía que ir a una máquina, hacer una especie de taquigrafía y mandar, no sé, no sabía lo que era un telegrama. No tenía conocimiento de la ley 23.789, que en su artículo 1 establece que los trabajadores en la República Argentina tienen un beneficio operativo de las comunicaciones, es decir, tienen la gratuidad consagrada en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, la tienen articulada a los telegramas. Entonces,
Como el artículo 20 dice que el proceso hay que garantizar que sea gratis para el trabajador para tutelar ese derecho, imagínense, hoy estaba leyendo un fallo que decía, el fallo de Cámara decía que el beneficio de gratuidad del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo aún es más importante y más eficaz que el beneficio de pobreza que implica un beneficio de litigar sin gastos, porque el beneficio de litigar sin gastos está sujeto a la buena fortuna del requirente, del que lo solicita. En cambio, la gratuidad del artículo 20 arropa, ¿sí?, inmediatamente a todos los trabajadores. Si yo soy trabajador, es condición sine qua non para que pueda aplicar el beneficio de gratuidad. Yo voy a ir a un correo y no van a ver si yo era gerente o si yo era empleado de planta. No importa, yo digo, soy trabajador, me van a diligenciar el telegrama. ¿Dónde consigo ese telegrama? Bueno, ese telegrama es un formulario que lo descargan de la página de Correo Argentino. El correo oficial es Correo Argentino, ¿sí? Les digo, nunca manden a un trabajador a mandar una carta documento, ¿sí? Siempre telegrama. Es lo mismo, no es otro servicio que la carta documento porque es arancelada funciona mejor. No, señor, no se crean eso. Los telegramas, el servicio de telegrama funciona correctamente, ¿sí? Ustedes descargan el formulario, tienen dos posibilidades de hacerlo. O lo puede redactar el trabajador o ustedes en computadora se lo dan hermoso. Ponen el Word, se lo redactan. De hecho, por ejemplo, en este programa Usenet, que yo les nombraba, hay un aplicativo donde ustedes cargan los datos y les imprime el formulario en PDF para que solo lo impriman, ¿sí? Así que está muy bueno, porque yo en el Word, como que de repente se me va alguna línea, no me gusta que me quede la letra arriba del renglón, yo soy como que tengo trastorno obsesivo compulsivo y me molestan esas cosas. Ahora cargo los datos, me sale todo perfecto, lindo, lo imprimo en 3 copias. Y ustedes van a decir, pero doctor, ¿cómo lo imprimo? Porque yo no tengo los formularios. No, el telegrama del trabajador se puede imprimir en hoja A4 o blanco y negro. ¿Sí? Yo acá tengo una hoja, ¿sí? Yo puedo poner esta hoja, la pongo en la impresora, 3 copias. 3. ¿Por qué? Porque una va a ser para el trabajador, que se la devuelven con un sticker, ¿sí? Después ese sticker nosotros lo utilizamos el código para ver la suerte, el resultado de notificación. La otra copia se la queda de respaldo el correo. Cuando ustedes inicien demanda, nosotros vamos a tener que oficiar por DEOX, en el caso de la Justicia Nacional, que es un nuevo sistema electrónico de oficios que ya incorporó al correo, o vamos a tener que oficiar a través de el sistema del portal de la provincia o el sistema que utilice cualquier jurisdicción de todos los colegas de todo el país que nos están viendo en el día de hoy. Entonces, ¿para qué? Para que el correo diga al juez, señor juez, en caso de que sea rechazado, ¿sí? Porque yo siempre cuando ofrezco la prueba digo, en caso de ser rechazada, porque no voy a ofrecer producción de algo que está reconocido, ¿sí? Y el juez no debería de proveerlo, pero ante la posibilidad de que el juez lo provea así, sin mirar prácticamente, digo, bueno, en caso de ser rechazada la epístola, solicito ese libre oficio del correo. En una de esas me ahorro el oficio del correo. Pero bueno, entonces, ¿qué hace el correo? Esa hoja de respaldo la muestra al juez, dice, sí, es válida la notificación, listo, nos quedamos todos tranquilos. Y la otra es la que le llega al empleador, que muchas veces no se asusten cuando el empleador desconoce el domicilio y le llega al trabajador y viene el trabajador con un folio hermoso del Correo Argentino, dice, mirá, dice que se mudó o la rechazó, y no se angustien porque va a venir el trabajador y va a pensar que ya perdió el juicio y los va a amedrentar a preguntas, y ustedes, ese es el momento en que ustedes tienen que mostrar seguridad. ¿Por qué van a mostrar seguridad? Porque un loco por Instagram y por Facebook les comentó que la jurisprudencia relacionada con el intercambio epistolar tiene determinados caracteres que los abogados conocemos y que Google no los conoce, ergo la gente piensa lo contrario a los criterios de nuestra Cámara Nacional de Apelaciones. Y estos resultados ustedes los pueden chequear. Yo en mi obra los trabajo, los resultados. Tengo una cápite donde explico cada resultado. O también hay una obra muy buena de Tula, ¿sí? Diego Javier Tula, un magistrado de San Isidro, sacó una obra sobre las comunicaciones en el marco epistolar. Y ustedes lo que pueden ver ahí es que la jurisprudencia bastante pacífica relacionada a los resultados. A ver, yo les voy a hacer un repaso, porque yo le estoy hablando hoy a los colegas que recién están empezando y a los chicos
a los estudiantes, chicos, adultos, porque puede haber un adulto también que esté por recibirse de abogado, les estoy hablando a ellos para que ellos de repente empezar a trabajar lo que estamos haciendo en grupo profesional hace mucho tiempo, ese sincretismo entre los chicos que recién empiezan a recibirse y algunos que ya estamos en el ruedo hace un largo tiempo y podemos transmitirle alguna experiencia, ¿sí? Entonces, en ese sincretismo que yo estoy tratando de ver, estoy hablando de lo básico. Y los que tienen experiencia y están en este momento tomando un café, un matecito y haciendo el aguante para esta temática en particular, nos estamos haciendo como si fuera un café jurídico. Así que de repente hablar de estas cosas está lindo, es un lindo momento académico. Resultados de notificación. ¿Qué pasa cuando ustedes cómo se enteran del resultado de notificación? ¿Esperan a que se lo diga el cliente? No, señor. Ustedes van a ingresar a la página de Correo Argentino porque el cliente les va a traer el telegrama ya diligenciado o les va a mandar el código, le va a pegar un sticker que dice CD, número tanto. Ustedes entran a la página de Correo Argentino y con ese número, ¿sí?, agarran y ponen el código y ahí les va a decir la ruta que tiene ese telegrama, ¿sí? Entonces, tenemos 4 resultados más o menos posibles. El primero, notificado. Genial, pónganse en contento, más si es el primer telegrama, porque quiere decir que ese empleador va a aparecer. Va a aparecer, va a contestar, y si no contestan, no se pongan mal. El artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el silencio del empleador notificado correctamente le juega en su contra, ¿sí? Lo mismo cuando el empleador no aparece en la demanda. Si está bien notificado, quédense tranquilos, lo declaran rebelde y después lo tienen enseguida, lo traen al proceso. No se preocupen, ¿sí?, con las cosas que no son normales, porque siempre nosotros pensamos, bueno, intercambio feroz, se presentan a todas las audiencias, no hay acuerdo, interpongo demanda, me contesta demanda y vamos a corte. No, no señor. Hay muchos juicios que se ganan por el procedimiento, porque se ganan con una rebeldía, se ganan con una caducidad. Entonces tenemos que estar atentos a estas particularidades y son las que yo les vengo a compartir. Domicilio, notificado, ya está. No hay vuelta atrás. Doctor, pero justo lo recibió la mamá del empleador. No importa, está notificado. Sí, lo reciben porque reconocen que en el domicilio vive tal persona. Listo, notificado. Doctor, me aparece domicilio cerrado. Entonces tengo que mandar de vuelta la notificación. No, señor, no se manda de vuelta la notificación. Lo primero que ustedes tienen que hacer es llaman al trabajador y le dicen, señor trabajador, ¿usted está seguro del domicilio que figura en su recibo de haber? Sí, yo laburaba ahí. Bueno, perfecto. Señor trabajador, ¿usted está convencido de que usted trabajaba en ese lugar? Sí, señor. Estoy convencido, yo siempre laburé ahí. Perfecto. Si el domicilio es correcto, la jurisprudencia establece que en el caso del domicilio cerrado, queda notificado. ¿Por qué? Porque el personal del correo le deja un aviso, ¿sí?, y le deja en disponibilidad de la oficina de correo de jurisdicción para el telegrama para que lo retiren. Si no lo retiran, bueno, problema del destinatario. ¿Por qué? Porque el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, todo tiene un porqué, habla de la buena fe. Pero el legislador estaba afilado con la lapicera, con ese 63, y dijo, esa buena fe tiene que ser acatada durante el vínculo, pero también durante la extinción del mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Y justamente porque al extinguir el vínculo las partes todavía tienen obligaciones, ¿sí?, como por ejemplo el pago de la indemnización al trabajador, ¿sí?, o la entrega de los certificados del artículo 80. Si la buena fe se extinguiera en el acto unilateral de despido sería una injusticia tremenda. Entonces, por esa buena fe, ¿sí?, del 63, que no la inventó el legislador en 1974, viene del artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación, que también habla de la misma buena fe. Con ese deber de conducta, ¿sí?, nosotros en el derecho al trabajo dice Ackerman que existen 2 tipos de deberes. Los deberes de conducta y los deberes de prestación. Los deberes de prestación ceden, ¿sí?, al momento de que se extingue el vínculo, aunque el deber de prestación de indemnización sigue latente, ¿sí? Y el deber de conducta es de facilitar la comunicación entre partes. Entonces, domicilio cerrado se notificó. ¿Por qué? Porque la parte tuvo el derecho de haber ido a la oficina de correo a retirar la epístola. ¿Por qué? Porque se toma como que ese aviso que deja el Correo Argentino y esas 2 visitas, porque no es que te van una vez y ya está, no, van 2 veces,
porque si no te encuentran van una segunda vez, te dejan el aviso y se toma por notificado sin toma de conocimiento. ¿Y a quién afecta eso? Afecta directamente al demandado. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia dice que está obstaculizando la comunicación, ¿sí? Porque él ya tuvo en su esfera de conocimiento que esa epístola llegó, ¿sí? Bien. Caso, ay, doctor, bueno, pero mire, a mí me pasó que yo sé que vive ahí, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El tipo pone que se mudó o rehusó a recibir. A mí me pasó la semana pasada, un cliente me llama y dice, tengo el oficial acá, le digo que no. No, decile que sí, porque vos ya estás notificado. Y al ya estar notificado, yo necesito que vos recibas el telegrama porque necesito tener la toma de conocimiento. Necesito saber qué es lo que te están pidiendo del otro lado, ¿sí? Imagínense que si nosotros no hacemos esto, después en juicio, en el derecho laboral, hay multas. Entonces, cuando ustedes son demandados, ojo con lo que recomiendan a los clientes. Tienen que recibir las comunicaciones, ¿sí? Para enterarse, para saber cómo defenderse. Listo. Se rehusó o se mudó, notificado, dice la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si se rehusó, obstaculizó materialmente su deber de recibir la epístola, ¿sí? Y si dice que se mudó, todo empleador a su trabajador o a cualquier persona con la cual tiene obligaciones recíprocas, tiene que, de alguna manera, notificar en los términos de la buena fe el nuevo domicilio de los trabajadores. Con lo cual, ya está. Y ni que hablar en los casos que el que inicia, por ejemplo, pasa mucho que te mandan una carta de documento con el despido, después vos contestás en el despido, ¿sí? En el domicilio donde te mandaron, y el domicilio está cerrado. O el domicilio se rehúsa. Bueno, eso es un error del destinatario, ¿sí? También está notificado más cuando él mismo consignó el domicilio. Entonces, lo que sí le tienen que prestar suma atención es en los casos, más que nada, cuando van por la parte empleadora, cuando no se encuentra el domicilio desconocido, donde ahí la notificación está teniendo un problema, ¿sí? Está teniendo un problema con llegar a cumplir materialmente con la diligencia. Ahí sí, ojo, búsquenle la vuelta, ¿sí? Porque ahí sí estamos en problema, ¿sí? Porque la otra parte no llega a justificar la posibilidad. Dice, nunca me llegó nada, ¿de qué me estás hablando? Y si voy y le digo al juez, no, domicilio desconocido. No, bueno, ahí sí es el requirente el que tiene que arbitrar que el medio sea eficaz, ¿sí? Hasta la llegada es eficaz, perfecto. Pero si no llegó, que es este único caso, ¿sí? Que es complicado, ahí tengo que volver a enviar o arbitrar algún otro medio porque el medio epistolar me está fallando, ¿sí? Bien, terminamos con lo que es intercambio epistolar. ¿Qué viene después en el proceso laboral? Voy a hablar de la justicia nacional, ¿sí? Así que muchos de ustedes en las distintas jurisdicciones también tienen algún procedimiento administrativo previo. A mí me gusta llamarlo tramitaciones extrajudiciales administrativas, ¿sí? Porque interviene un ente administrativo que no es la justicia misma, sino en este caso es el servicio de conciliación obligatoria. ¿Y por qué tengo que ir obligatoriamente a un conciliador previo a la demanda? Primero, porque lo dice la ley 24635 y yo soy abogado y no puedo decir, bueno, no, hago caso omiso, ¿sí? Y me voy directo a la justicia, porque la justicia lo primero que me va a pedir en el sorteo es, ¿trajo el acta de cierre? No, bueno, vuélvase a su casa, porque usted tiene que cumplir con la ley 24635. Listo, voy para la 24635 y vuelvo. ¿Cómo se sortea un SECLO? Sencillo. Se tienen que hacer un usuario, los chicos que recién se reciben y demás, se hacen un usuario que tienen que hacer, ahora no sé cómo lo están manejando, pero antes era, te inscribías al portal de abogados, te hacías un usuario y después lo ratificabas en Alsina 665, ¿sí? Que es la sede del SECLO, ¿sí? Tenían que hacer una ratificación personal y después en 24 horitas ustedes ya podían acceder al usuario para poder sortear. ¿Cómo se sortea? El sorteo siempre, le voy a dar una cosita, igual no los quiero marear. El sorteo siempre fue electrónico. Ustedes entraban en la computadora en su despacho, sorteaban. ¿Y qué iban a utilizar para sortear? La ficha personal y la ficha técnica. Porque ahí sí tienen que cargar todos los datos, igual que como cuando denuncian en los telegramas. Todo, fecha de ingreso, fecha de egreso, nombre, quit. ¿Me explico?
todos los datos bien específicos, los cargan ahí en el sistema. Sean muy prolijos con el sistema del SECLO, ténganle un poquito de paciencia, ¿sí? Van cargando, van pasando una pantalla, es muy intuitivo, te va diciendo cómo avanzar. Listo, se sorteó. Doctor, ¿y ahora qué hago? Ya está, lo sorteé, me salieron 2 PDF, 2 reportes. Esos reportes se los guardan en su computadora, ¿sí? Los descargan y los guardan. Cuando ustedes terminan de hacer esa carga, van a entrar de vuelta a la página, ¿sí? Y van a ver que en una parte lateral hay como un menú. En ese menú hay un menú que dice agenda. ¿Cuándo van a entrar a esa agenda? ¿En el momento de sortear? No, denle un día, 2 días, y ustedes van a acceder a agenda y recorren el calendario. Y en el calendario les va a aparecer ya fijada la fecha de la conciliación obligatoria, ¿sí? Esa fecha, ¿para qué ustedes la tienen que utilizar? Porque ahora, lo que les digo, y esto sí les sirve a todos, esto ya no va solo para los estudiantes y para los recién recibidos, esto es para todos. Con las audiencias electrónicas que se habilitaron en el marco pandémico, que hoy no vamos a hablar de eso, lo que tenemos es la necesidad de hacer la audiencia electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el organismo, ¿sí? La resolución, si no me equivoco, si la memoria no me falla, la resolución 290 del Ministerio de Trabajo estableció el procedimiento. ¿Qué establece? Establece que antes íbamos nosotros de visitante, íbamos con el trabajador, hola, ¿qué tal? Venimos a la conciliación tal, nos presentamos, ¿dónde? En el despacho del conciliador, ¿sí? Entonces, claro, en un día tenías 3, entonces vos ibas, parecía un ping-pong, tenías que ir de un lado para el otro. Ahora cambió. Ahora vienen los clientes a nuestro despacho. O capaz que no. Capaz que yo me quedo en mi casa, el cliente maneja bien porque es un chico, es un millennial, me maneja bien el dispositivo, el smartphone, y el tipo se queda en la casa, yo la tomo desde casa, ya le expliqué. Traten en lo posible, si van a hacer esta modalidad de que el cliente tome la audiencia desde su casa, yo se lo digo, ármenle un instructivo por escrito. ¿Sí? Pues muchas veces el cliente tiene vergüenza de preguntarles a ustedes y va y le pregunta a los hijos, y los hijos manejan muy bien Snapchat, manejan muy bien Twitter, pero quizás no manejen la plataforma que tiene que ver con el SECLO, que es Cisco Webex, ¿sí? Bueno, ustedes le hacen un instructivo de una hojita con paso a paso para descargarse la app, para recibir el mail que van a recibir, ¿sí? Le hacen el instructivo y con eso los clientes se manejan, porque hoy en día es recontra práctico, y si no, después lo ayudan. Y si no, lo citan al estudio. Y ustedes, en vez de estar haciendo 3 paradas, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a agarrar y van a citar a los 3 clientes a su despacho. Y se van a tomar un lindo cafecito mientras ustedes toman las audiencias y van pasando los clientes. Y de repente esto es beneficioso porque el cliente empieza a concebir cada uno de sus despachos jurídicos como el lugar donde va a conseguir justicia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el consejito que yo les doy con el SECLO? 48 horas antes, si no los contacta el conciliador, ¿sí? Lo normal, yo apenas veo, ya contacto, ¿sí? Pero por lo general los conciliadores te piden que 48 horas antes les mandes un correo electrónico o lo llamen por teléfono. La mayoría, yo les recomiendo llamar por teléfono. Llaman por teléfono, le dicen, doctor, ¿cómo vamos a tomar la audiencia? ¿Qué plataforma usa? Y usted va a decir, pero doctor, usted me está cargando, hace un rato dijo Cisco Webex. Bueno, no es excluyente. Algunos conciliadores utilizan, por ejemplo, la plataforma Zoom, ¿sí? Algunos utilizan WhatsApp. Entonces, le preguntan la plataforma y le consignan en el correo electrónico o bien por teléfono, número de teléfono y correo electrónico. Acuérdense, ¿sí? Que ni bien nosotros hacemos toda la carga en el sistema, algunos conciliadores no miran la carga automática o de dónde les viene toda la información. Entonces yo se la mando toda por mail, le mando el reporte, les mando ya la minuta para que le den al otro abogado, etcétera, etcétera, y ahí le pongo los datos, ¿sí? De las personas, el correo electrónico y el número de teléfono desde donde el trabajador va a tomar la conciliación. Bien, entonces, creo que no me olvide nada de SECLO. Listo, SECLO, audiencia electrónica. Provincia de Buenos Aires, demanda directo, ¿sí? Tenemos la instancia relacionada con el Ministerio de Trabajo, pero es optativa, ustedes pueden iniciar. Y acá viene lo lindo. Antes de iniciar, cuando yo me recibí, no tenía ni idea de qué era un bono ley. Tampoco tenía idea de qué era el anticipo IUS previsional que se pide en la provincia de Buenos Aires. Entonces, vamos por partes.
Bono Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y también lo explico a los que son de otras provincias, seguramente el procedimiento debe ser analógico. Justicia Nacional se conseguía ese bono, que es como un taloncito, ¿sí? Así celeste, rectangular, celestito, en la caja del Colegio de Abogados, ¿sí? Van al Colegio de Abogados, van a las cajas, hacen la cola, sí, dicen, hola, vengo a comprar un bono ley. Ah, bueno, tomo y folio, tal de tal. Bueno, listo, acá tiene doctor, es tanto, listo, pagaba y me iba con el bono ley en la mano. Podía comprar el mío o el de otro colega, ¿sí? Ahora, por el tema del COVID y por la informatización de los procesos, ahora pueden hacerse un usuario en la página del Banco Ciudad, ¿sí? Es muy sencillo, muy sencillo. Entran a la página del Banco Ciudad, se hacen un usuario y ahí van a poder gestionar de manera electrónica. Bono ley, tasa de justicia y una cosa más que no sé, que debe ser de otro procedimiento, que no tengo ni idea, pero bueno, para el que lo utiliza debe ser útil. Entonces, al tener el bono ley y la tasa de justicia, ustedes me digan, qué bueno, lo hago desde mi casa. No, pero además está bueno, porque además de que lo pueden pagar por tarjeta de crédito y débito, etcétera, etcétera, automáticamente gestiona, está linkeado con la causa cuando ya la iniciaron, ¿sí? Entonces aparece impactado el pago, ¿sí? Del bono ley y demás, ¿sí? Esto se lo digo porque a pesar de que hay un principio de gratuidad, ese principio de gratuidad no nos exime de pagar el bono ley ni el anticipo use en el caso de provincia. En provincia hay un sistema parecido también. Entran a la página del Colproba y buscan bono ley y generan automáticamente. También se tienen que hacer un usuario en la página del Colproba. Esa está de antes que la del Banco Ciudad. Anticipo use, ¿sí? ¿Qué es el anticipo use? El anticipo use es para los que se matriculan en la provincia de Buenos Aires. Ustedes, además de pagar la matrícula, tienen que pagar la CAO, ¿sí? La CAO es como una caja previsional. O sea, el día de mañana ustedes se jubilan con la jubilación ordinaria y una caja privada, como las viejas AFJP, etcétera, etcétera. Esa caja, pónganle en que tienen que pagar por año, no sé, no me acuerdo ahora cuánto era la última, pero no sé, supónganse que tienen que pagar en el año 30.000 pesos. ¿Cómo descuentan esos 30.000 pesos? Lo descuentan con estos anticipos, o sea, el anticipo ahora está 7.20, si no me equivoco, 7.85, pagan y entonces ya, cuando ustedes tienen que pagar anualizado su CAO, ¿sí? Le van descontando de esos anticipos que son cada juicio que ustedes iniciaron. Y además de un porcentaje, que cuando ustedes les regulen honorarios, les van a descontar un porcentaje, ¿sí? Que va a impactar a esa caja. Entonces, si ustedes se dedican exclusivamente a la profesión, van descontando de lo que van regulando, ¿sí? Bien, entonces, todo eso, yo en mi libro, ¿sí? Están todos los instructivos para hacerlo. Están bien detallados, pantallita por pantallita. Pero bueno, yo se los comento a los chicos que recién empiezan, todo el otro, para que ya vayan googleando, vayan buscando, busquen en las páginas de los colegios, ¿sí? Ahí hay mucha información. Listo. Tema poder. El poder, ¿qué les recomiendo yo en el foro laboral? ¿Sean apoderados? Pero ¿por qué, doctor? Tengo que hacer más trabajo, no sé, no, más trabajo, más honorarios. Es decir, como yo voy en calidad de apoderado, voy a devengar más honorarios. Tiene mayor valor mi actividad procesal. Entonces, ¿cómo se hacen los poderes? En la Justicia Nacional, antes, en la manera presencial, y como va a volver a ser cuando se reactive, se generaba electrónicamente, ¿sí? Y se llevaba, el trabajador llevaba, podía ir solo, podía ir acompañado, para no iba a la cámara, se presentaba, hola, sí, tengo el poder, 5 minutos, lo atendían, pum, 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 firme acá, con un cosito electrónico, le hacían firmar y le daban el poder, y con ese poder volvía el trabajador y nosotros ya podíamos acreditar personería. En Provincia de Buenos Aires era distinto. En Provincia de Buenos Aires teníamos que hacer un escrito, tenemos que hacer, porque todavía Provincia de Buenos Aires no tiene algo que lo reemplace, que se llama carta poder. Entonces, ¿con qué llenamos la carta poder? Con la ficha personal y la ficha técnica, en especial la personal. Entonces, completamos, ¿sí? Toda la carta poder y la presentábamos en el juzgado de turno, ¿sí? Juzgado de turno que teníamos que averiguar, siempre se turnaba un tribunal por mes, se turna la jurisdicción, averiguamos, y si no, yo a veces lo que hago por practicidad es inicio la demanda como patrocinante y después mando al trabajador al mismo tribunal donde está interviniendo su causa. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo ideal sería hacerlo todo de antes. Entonces ustedes ya inician. ¿Qué es lo que cambia en el poder? Y esto sí se los explico porque es importante que lo sepamos y es básico.
Nos cambia que, si vamos por patrocinante, el relato de toda la demanda lo tenemos que hacer en tercera persona. Es decir, nosotros contamos, o sea, el cliente, perdón, en primera persona, el cliente cuenta lo que le pasó y el abogado solo firma porque el abogado vela porque las condiciones de ese expediente sean conforme a derecho. Es decir, la firma letrada no puede faltar justamente porque nosotros somos los garantes de la tutela efectiva del derecho y somos los que le vamos a decir, bueno, esto es así. Pero supuestamente el patrocinante es la propia persona que se defiende por su propio medio, que escribe su demanda y que, bueno, la ley le impone el abogado. Pero en realidad somos nosotros que escribimos la demanda. Bien, y en el caso del apoderado escribimos en tercera persona, donde nosotros, los profesionales abogados, defendemos los intereses del trabajador y le manifestamos a vuestra señoría lo que ha sucedido. El señor fulano de tal trabajaba en tal lugar, cumplía una jornada de tal y tal hora, etc. Así toda la demanda. Y esto se los digo, es muy importante. Cuando firman la demanda, ¿cómo se firma la demanda? Si es patrocinio, debajo del proveer de conformidad será justicia, firma el trabajador, porque es él el que firma, ¿sí? Y a la izquierda, el abogado. Cuando somos apoderados, firma solo el abogado, no hace falta la firma del trabajador. Es un golazo, porque no tenés que hacer venir, hay muchos trabajadores que son del conurbano, etcétera, etcétera, y les cuesta venirse, ¿sí? A firmar cada una de las demandas o cada uno de los escritos. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos con el poder facilitar esa operatoria. Bien, voy a resumir, porque yo sé que me queda poquito tiempo, la parte de la demanda, ¿sí? Demanda laboral. ¿Para qué escribí yo este libro y qué tiene básicamente estructurado? Y algo que le quiero decir a los chicos que empiezan, a los chicos, a los abogados nobles, a aquellos abogados que de repente están consolidados en otro fuero y quieren empezar a ejercer el derecho del trabajo. Les voy a decir dos cuestiones que yo observé que son muy importantes en este fuero. Les agradezco todos los comentarios que estoy recibiendo. No los llevo a leer todos porque estoy corto de vista, si no estaría sin los lentes. Pero bueno, ahora después vamos a ver si podemos contestar alguno. Dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un trabajo prolijo de demanda, ¿sí? La primera, que tenemos que ordenar bien la documental. Cuidemos la documental, ¿sí? Cuando digo ordenar, digo, a ver, si el trabajador me entregó 12 recibos de haberes, no sé, un contrato y un par de documentos, y yo así lo cité en la demanda, lo presento en el físico en el mismo orden que lo cité en la demanda. Nada de tirar todo adentro de un sobre, ¿sí? Sin ser prolijos. Otro consejo que les quiero dar también relacionado con cosas que yo estoy viendo y que cada vez pasan muy a menudo. Si van a usar un modelo, por favor, lean lo que están usando. O lo modifican todo, lo van modificando completo y lo leen y lo leen. Una de las grandes ventajas de los mejores profesionales abogados es que leen. El que lee saca mucha diferencia, porque muchas veces uno por inercia, ¿viste? escribe y después cuando lee no queda bien claro. Entonces el escrito tiene que quedar claro. Lean los escritos, lean lo que le contesta la otra parte. Si no se acuerdan de cómo vienen, en qué estado del proceso, traten de tomarse 5 minutos. Y para eso, ¿por qué es importante la carpeta física? Porque a mí me da mucha fiaca ver desde la pantalla. Entonces agarro el físico y empiezo a ojear y empiezo a entender, empiezo a trabajar con ese material. Pero hay una cosa que les quiero decir, aparte de que sea ordenada la parte de la documental y demás. Cuando ustedes preparan un traslado y lo hacen presencial, ya tengan a mano la acordada, ¿sí? La acordada de que no iniciaron otra demanda, de bla, 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 el acta de cierre de ciclo que se lo van a pedir siempre y la planilla, ¿sí? Y el sobre grandote marrón. Ahora, cuando ustedes sorteen electrónicamente, que es el sorteo ahora que va a quedar, ¿sí? Ese sorteo, lo que yo les voy a pedir es que la documental, la demanda, todo, ya lo tengan impreso, el paquetito, y bien guardadito y bien prolijo, porque nosotros no sabemos cuándo va a volver la actividad natural, ¿sí? Y podemos quizás tener que ir a la audiencia del artículo 80 y el juez nos va a intimar, probablemente, a que le llevemos toda la documental o todas las cosas. Y más vale dejarlo prolijito, porque yo de acá a 4 meses ni me acuerdo, o si tengo que ordenar todo, voy a tardar mucho más que si lo hago bien desde primero. Si me acostumbro a hacer bien las cosas desde un inicio, es mucho mejor. Bien. Sorteo electrónico.
En la provincia de Buenos Aires, en la Justicia Nacional, así como en varias jurisdicciones, tenemos el sorteo electrónico, que otra cosa que vengo a celebrar con cada uno de ustedes, con los que ya están entrando en la profesión y lo están empezando a utilizar, con aquellos que están viendo que se van a recibir y que van a conocer de entrada el sorteo electrónico y con los que están adaptándose los más jóvenes a esta modalidad. ¿Por qué? Porque yo antes, para sortear en la Justicia Nacional, yo tengo el estudio en Uruguay y Córdoba, cerca de Ediciones de ID, me iba y me tenía que caminar 4 cuadras para poder sortear en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. No me molestaba, uno iba o mandaba a alguien para que lo sortee, pero no dejaba de ser un sorteo presencial, no dejaba de ser algo que me llevaba tiempo. Yo ahora me hago un lindo café en mi estudio jurídico y sorteo electrónicamente, ¿sí? Y después llevo todo al tribunal cuando sea necesario. Eso tiene un valor espectacular. ¿Por qué? No porque yo soy vago y no quiero caminar 4 cuadras, sino porque cuando yo litigo para la justicia provincial, a diferencia de lo que es la justicia nacional, cada jurisdicción tiene una receptoría general donde se sortean expedientes, que eso yo tampoco lo sabía cuando me recibí. Es decir, si vos querés sortear en Quilmes, te vas a tener que ir a la avenida Mitre, ahí está la receptoría. Si querés sortear en Florencio Varela, tenés una receptoría en Florencio Varela. Si querés sortear en Lomas, tenés que irte al Polo. Entonces, ¿qué pasa? Hace bien caminar, lo sé. No estoy diciendo que no caminen, estoy diciendo que ahorren más tiempo. Entonces, en vez de caminar tanto por el conurbano, van a un gimnasio y ahí caminan todo lo lindo, van a una plaza, algo más lindo. Acá, ustedes en el estudio se sortean Lomas, Florencio Varela, Quilmes. ¿Qué más te gusta? ¿Te gusta, no sé, San Martín? Sorteas todas las jurisdicciones sentado desde tu estudio jurídico tomando un café. O en tu casa, concentrado, sorteaste todas las jurisdicciones. Lo que antes te llevaba físicamente 2-3 días, quizás, hoy lo puedes hacer todo en un día. Y eso es muy beneficioso. Por último, ¿cómo es el sorteo? En la Justicia Nacional envían un correo electrónico a la Cámara, ¿sí? Está todo en la página de PJN, la Cámara les contesta con un automático y después chequean desde PJN en la parte que dice radicaciones, ¿sí? Yo todo esto con los alumnos del diplomado ya les subí todos los protocolos, todos los instructivos. Van a la parte de radicaciones y en radicaciones les va a aparecer la carátula. La parte de sorteo electrónico en Provincia de Buenos Aires se utiliza un token, que es esta cosita que tengo acá, esto que parece un MP3 de la época de los 90. Se conecta a la compu, entramos al portal de notificaciones de Provincia de Buenos Aires y van a ver que arriba hay una parte que dice iniciar causa. Inician causa por ahí. Si no me equivoco, en el blog de Grupo Profesional yo puse igual instructivos, así que entren, chusmen ahí los instructivos. Por último, y con esto termino, porque nos quedan 8 minutos. Una de las cosas más importantes que yo les recomiendo en materia de la demanda es la doble coherencia o la doble armonía, ¿sí? A la hora del armado, ¿sí? Ustedes tienen que armar una demanda con coherencia intrínseca y coherencia extrínseca. La coherencia extrínseca es la que el token, ¿sabes dónde lo sacás? En el colegio de abogados donde vos te matricules, siempre hay una sucursal de lo que es la caja y preguntás ahí y tramitás ahí en el colegio de abogados que te corresponda. Yo tampoco sabía, por eso respondí. Entonces, la extrínseca ya la laburamos. Es hacer bien prolijo que nosotros tengamos en el objeto, en lo que estamos pidiendo, triple identidad entre el intercambio epistolar, el SECLO, es decir, cuando ustedes cargan los datos y los objetos en el SECLO, tienen que coincidir con todo lo que reclamaron en el intercambio. Y en la demanda, cuando ustedes ponen el objeto, lo mismo. Triple identidad entre ellos, es decir, en todas las instancias pedí lo mismo. No me comí ningún rubro. Porque puede pasar que la parte demandada diga, no, nunca me intimaron por este rubro. ¿Me entendés? Entonces tiene falta de legitimación este muchacho. No puede pedir algo que nunca requirió. Nos faltó interpelación, ¿sí? Entonces esa es la extrínseca. Y la intrínseca tiene que ver que cuando ya tenemos configurado lo que nosotros queremos pedir, tenemos que trabajar el hecho, derecho, prueba. Un doctor, el doctor Pablo Langols, hablaba siempre del tridente HDP. Hecho, derecho, prueba. Tengo que formular los hechos de manera precisa, ¿sí? Formular
solo los hechos de los cuales yo me voy a encargar de probar y aquellos que no tengo que probar de alguna manera, pero son relevantes. No pongan por poner y agrandar los hechos cosas que no sean interesantes para el caso en particular. Y por otro lado, tenemos que invocar el derecho, porque es muy importante invocar el derecho. Imagínense si ustedes ahora van a reinstalar un trabajador y no invocan la prohibición de despedir. Obviamente, el juez, en su facultad de iura novi curia, y como impulsor del proceso y director del proceso, porque es una de las cualidades del derecho del trabajo, puede subsanar eso. Pero no me sorprendería un juez que diga que no conoce esa norma. Entonces, ante la duda, invocamos el derecho, decreto 329/20, 487, 624 y el que venga ahora a fin de mes. Entonces, hecho, derecho, prueba. Si nosotros tenemos bien invocado todo eso, no vamos a tener ningún problema en arbitrar los medios de forma adecuada para que esa demanda tenga éxito. No sé, Ale, si vos me estás escuchando. Bien, Sergio, te escucho bien. Bueno, mirá, creo que estamos ya en hora límite. No sé si vos querés que conteste alguna consulta o algo por el estilo. Bien, Sergio, primero, antes que nada, como siempre, agradecerte por estos conocimientos prácticos y de forma tan clara, ¿sí? En esta rama del derecho que bien sabemos todos que es tan dinámica y de gran importancia social, ¿no? Antes de hacerte unas preguntitas, también quería agradecerles a todos por haber participado de este webinar, ¿sí? Recordarles que en Facebook, en nuestro Facebook, que es cursos-grupo profesional, ¿sí? En la sección video, quedan grabados todos aquellos webinars que hicimos hasta la fecha, ¿sí? Bien, estuvieron haciendo algunas consultas los participantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si está registrado, pero el empleador no le da sus recibos? Si está registrado y no le da el recibo, el empleador está incumpliendo una obligación de hacer, ¿sí? Porque tiene que corroborar el trabajador que lo que le están consignando en la cuenta es lo que le corresponde por derecho, ¿sí? En esos casos hay que enviar un telegrama para que cumpla, ¿sí? Y verificar cuál es la causal por la cual no se le da. Seguramente hay algún tema de deficiencia registral, no te quepa la menor duda. Perfecto, Sergio. También muy interesados con respecto a los honorarios, ¿sí? En el caso de los apoderados, ¿sí? Nos consultan cuál es el porcentaje que se cobra, si sabés. Mirá, siempre vos como apoderado, vos vas a garantizarte el 20% del objeto en juicio y aparte tenés el pacto cotalitis. Esto tampoco yo lo sabía cuando me recibí. Que vos le cobras el 20% al cliente y el 20% en el objeto del proceso, que puede merituar un poco más siendo apoderado. Pero bueno, la idea es que se garanticen ese 20% como para formar un 40% de una suma en un juicio. Estamos hablando de un buen concepto de honorarios. Perfecto. También consultaba un participante que había tenido un problema respecto en el recibo hay un domicilio y el lugar de desarrollo de tareas es otro. Dice que le mandan a los dos, Ale, a los dos. Al lugar de prestación de tareas y al domicilio legal. Perfecto, porque decía que en el lugar de desarrollo de tareas le volvía rebotado, ¿sí? Acá Leila pregunta dónde se puede comprar mi libro. En Ediciones de ID se consiguen. Entran a Ediciones de ID, la página web, y lo van a encontrar ahí. Perfecto, exacto. En www.edicionesdeid.com.ar van a encontrar el libro La demanda laboral del doctor. ¿Sí? También tenemos la página de www.grupoprofesional.com.ar. Allí van a encontrar el diplomado del doctor, también muy práctico, con 5 cursos troncales de la práctica del derecho laboral, ¿no es así? Sí, el diplomado es espectacular porque imagínense, mire, el viernes tenemos masterclass, que nos juntamos cada 15 días, la gente del diplomado laboral y tratamos todos los temas de coyuntura. Ahora vamos a hablar del fallo Campo, que ese fue el fallo que ratificó el 241, que son los acuerdos por voluntad concurrente, esos acuerdos que se firman en escribanía. Bueno, tenemos una masterclass que vamos a hablar de eso el viernes que viene. Se están enterando ahora los alumnos del diplomado, del tema. Perfecto. Te hago una consultita también que hizo una participante que dice, ¿tasa bono más CAO es en provincia de Buenos Aires?
Sí, en Provincia de Buenos Aires tienen que abonar el bono ley 8480, ¿sí? Que son, si no me equivoco, el bono ley son 720, algo así, y 785 es el costo del anticipo IUS, o viceversa. Bien, otro participante consultaba, en tiempos de pandemia, un local cerrado, se le envía un telegrama. ¿Puede argumentar la excepción de esta situación? Bueno, que lea mi artículo, los inconvenientes en la notificación, por COVID-19, que lea ese artículo que está en el SAIF, el Sistema Argentino de Información Jurídica. Lo googlean y les aparece, los inconvenientes en las notificaciones por causa del COVID-19, un nombre así. Perfecto. También comentarles a todos que en www.grupoprofesional.com.ar tenemos una sección que se llama blog, en donde nosotros establecemos y todo el tiempo vamos insertando noticias, ¿sí? Y algunos artículos, muchos de los cuales nos presenta el doctor Rodríguez. Sí, de hecho ahora creo que va a salir uno del Fallo Campo, donde hago un pequeño análisis muy somero para poder compartirlo con la comunidad. Bien, y como siempre acá desde el Grupo Profesional también queremos felicitarlos a todos, ¿sí? Por acompañarnos día a día y también por sus ganas de crecer, ¿sí? Y de incorporar conocimiento constantemente, ¿sí? Nosotros sabemos que esta situación fue difícil para todos, ¿sí? Que de a poco estamos viendo cómo nos vamos adaptando a las nuevas normalidades que se están estableciendo, ¿sí? Pero esencialmente destacar la pasión que tienen cada uno de ustedes, ¿sí? Por capacitarse y adquirir los conocimientos. Y muchas gracias, doctor, como siempre, por compartir los suyos, ¿sí? Y de forma tan clara, ¿sí? Y digamos, siempre tratando de acercarle la práctica, ¿sí? A aquellos que recién se están familiarizando con la práctica profesional, ¿sí? Y bueno, como siempre, invitarlos a que nos contacten por todos los medios, ¿sí? Nosotros estamos siempre disponibles en Instagram, Facebook, nos pueden llamar por teléfono, ¿sí? Tenemos WhatsApp, ¿sí? Todos los medios de comunicación, nosotros siempre estamos disponibles, ¿sí? Ninguna consulta de ustedes en ningún momento va a ser inoportuna, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosita se comunican con nosotros, ¿sí? Recuerden, siempre está muy bueno capacitarse respecto a todo en la vida, ¿sí? No solamente con el derecho, sino esto, digamos, siempre el conocimiento es muy importante para desarrollarse en todos los ámbitos, ¿sí? Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo. Como vos decías, el tiempo es muy valioso, ¿sí? Y la verdad nos pone muy contentos que lo quieras compartir con nosotros. No, gracias a ustedes, Ale, gracias a la gente de Grupo Profesional en general, esta es mi casa, como les dije. Y bueno, nada, a los demás me pueden conocer todas las cosas que hago con Grupo Profesional, también en Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista, que es mi perfil de Instagram, ahí yo subo todo lo que hago con Grupo Profesional para que estén al tanto. Así que yo encantado de la vida. Por último, ahí estaban consultando, recordarles que esto queda grabado en la sección videos de Facebook, ¿sí? Ahí están todos los webinars que son de acceso gratuito, ¿sí? Perfecto, Sergio. Un saludo a todos, muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.